Otro más al banquillo. El juez Peinado inicia el procedimiento para que Begoña Gómez sea juzgada por malversación ante un jurado popular, y lo será de forma acelerada. David Sánchez, el hermanísimo, así le llamaban en la Diputación de Badajoz antes incluso de sacar a concurso su enchufe. También usó el nombre de Moncloa en una cuenta de su móvil. Yo me pregunto ya, ¿habrá alguien de la familia Sánchez que no haya hecho negocios a nombre de Moncloa? María Jesús Montero cada día más cercada. La justicia certifica que el favor fiscal que le pidió Víctor de Aldama, su jefe de gabinete, se cumplió y, según Aldama, le pagó un soborno de 25.000 euros por ello. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Luego en nada vamos a hablar de corrupción. Vamos a hablar, por supuestísimo, y les vamos a dar todos los detalles de lo que está pasando con el caso David Sánchez. Una barbaridad de enchufe que claro que llega a los tribunales, a los juzgados de instrucción y al banquillo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la pentaimputada Begoña Gómez, que por la complejidad del caso, el juez Peinado ha decidido que una parte se va a acelerar y se hace por jurado popular. ¿Por qué? Porque el delito de malversación se juzga por jurado popular. Bien, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, atención, de la cloaca, porque era el mecanismo para borrar los casos, para bloquear los casos y que Pedro Sánchez se pudiera perpetuar sin el control de la justicia. Suena totalitario, ¿verdad? Claro, porque lo es. Bien, pues atención a la exclusiva que les vamos a dar sobre el día en el que nació esa cloaca y cómo fueron las conversaciones. Que si se mencionaba a Sánchez, esperen un rato y se lo contamos. Bien, vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de María Jesús Montero, claro que sí, que tiene 3 manos derechas, o mejor dicho, izquierdísimas, que están a un tris de tener problemas muy graves. Uno de ellos ya ha dimitido. Era el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central y tenía una denuncia, tenía una acusación de haber recibido pagos de 100.000 euros por eliminar determinadas actuaciones fiscales a empresas. Bien, otro, ya se lo hemos dicho, Carlos Moreno, tiene una acusación, una denuncia de haber cobrado prácticamente por lo mismo, 25.000 euros. Pero vamos a hablar de todo ello más adelante. ¿Y saben por qué? Porque en 2 días han ocurrido 3 cosas lo suficientemente graves desde mi punto de vista como para que hagamos una pequeña reflexión sobre qué está pasando en España, a dónde nos aboca Pedro Sánchez y el clima brutal de violencia en el que nos está metiendo. Y lo digo así por las 3 cuestiones que van a escuchar a partir de ahora. Repito, han ocurrido en 2 días. Quiero que escuchen lo primero, lo que ha pasado en el Parlamento de Aragón. Jorge Azcón, presidente de Aragón, presidente del Partido Popular, evidentemente el contrincante de toda la santísima vida de Javier Lambán, socialista. Por cierto, socialista que en sus últimos días, y le mando un abrazo enorme a la familia, murió de cáncer hace bien poco, en sus últimos días estuvo peleado con Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez pactaba con separatistas que querían destruir España, la Constitución y los principios de la transición. Pero antes de esos últimos días, Pedro Sánchez debería reconocer que hizo favores a gente muy cercana a él, porque una persona de su máxima confianza como Susana Sumelzo, pues por ejemplo su familia recibió innumerables, vamos a decirlo así, más de 20 licencias de explotación de estos famosos campos de energía eólica, fotovoltaica, etcétera. Bueno, y se hizo desde esa administración. Lejos de agradecérselo, hoy ha ocurrido una cosa muy llamativa. Jorge Azcón, repito, del PP, ha pretendido rendirle un homenaje a Javier Lambán. Le iba a dar un premio, le ha dado un premio que se llama Valores Constitucionales. ¿Y saben lo que ha ocurrido? Miren, escúchenlo. Tengo el placer de anunciarles que Javier Lambán recibirá a título póstumo el premio Gabriel Cisneros a los Valores Constitucionales. Bien, han escuchado los aplausos, ¿verdad? ¿Saben quiénes no han aplaudido? Toda la bancada sanchista del Partido Socialista. Repito, en un homenaje cruzado. Han oído ustedes esto de que se está crispando, ¿verdad?, el clima en España, de que es que la fachosfera, que los del muro, que el discurso de odio. Bien, repito, Jorge Azcón del PP ha pretendido rendir un homenaje a su contrincante de toda la santísima vida, con el que se disputaba las elecciones. El pecado que cometió Javier Lambán, amén de otros que yo le criticaría como liberal, fue enfrentarse a Pedro Sánchez en su tramo final de vida, porque decidió
que España no podía ser moneda de cambio con los separatistas y que había que intentar levantarse contra Pedro Sánchez porque había pactado con proetarras / etarras, porque había pactado con golpistas, porque había pactado con prófugos y porque está regalando España a los destructores de España. Jorge Azcón ha pretendido hacerle un homenaje y la respuesta ha sido que los sanchistas, a días de la muerte por cáncer de esta persona, han preferido ni aplaudir. Bien, primer acto. Vamos con el segundo acto. Atención. El gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido indultar a 2 de los condenados de un grupo denominado los 6 de Zaragoza. Los 6 de Zaragoza eran unos bestias condenados con la conformidad del Tribunal Supremo y sentencia firme por lo que ocurrió en enero del 19, que se fueron a reventar un acto de Vox violentamente, hasta el punto de que les cayeron a los 2 indultados ahora unas condenas, repito, avaladas por el Tribunal Supremo, de 4 años y 9 meses por su violencia, por su barbaridad. Bien, los ha indultado Pedro Sánchez. Quiero que escuchen la explicación que ha dado Pilar Alegría. Que como todos ustedes recordarán fueron condenados por un delito agravado de desórdenes públicos tras la detención en Zaragoza durante unos altercados producidos con ocasión de una concentración contra un acto de la ultraderecha. Este ha sido el argumento para quitar una sentencia, repito, firme del Tribunal Supremo a 2 bestias, a 2 animales de un grupo de 6, que fueron a reventar, y dice Pilar Alegría, fueron a reventar un acto de ultraderecha. ¿Se acuerdan de las justificaciones que han salido de las bocas de algunos bestias después del asesinato de Charlie Kirk? ¿Qué han dicho? Lo mismo. Voy a repetir el hecho. Después del asesinato de Charlie Kirk, decidieron que es que había que justificarlo porque era de ultraderecha. Vamos a ver, señores míos, a Vox se le puede criticar por 800 cosas o dejar de criticarle por otras 800. Es un partido legal en España, ¿vale? Y es un partido legal que no entró como entró Bildu, que no entró como entró Sortu, con una sentencia retorcida de un tribunal constitucional porque había sido exigida por José Luis Rodríguez Zapatero. Y que resulta que en estos momentos Bildu tiene 89 personas metidas en listas etarras, condenados por ser etarras, miembros de una banda asesina. ¿Hay algo de eso en Vox? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede justificar eliminar unas condenas por violencia a unos señores que reventaron un acto violentamente y han sido condenados por el Tribunal Supremo a 4 años y 9 meses porque es que era un acto de ultraderecha, según Pilar Alegría? Bien, segundo acto. Vamos con el tercer acto, que describe perfectamente qué es lo que está ocurriendo en España con Pedro Sánchez. El PP pide 1 minuto de silencio por las víctimas del 7O. ¿Nos acordamos? Porque hay gente que ya lo ha olvidado. Bien, un grupo de animales, asesinos, terroristas, de Hamás, financiados por la teocracia iraní, respaldados por grupos terroristas como el propio Hamás, como Hezbolá, como todo lo que es Irán, deciden aparecer en Israel. Saltan en paracaídas. Asesinan a más de 1.200 personas, algunos de ellos los queman, a otros los trocean, los mutilan, los arrastran, a mujeres las violan, a niños los destrozan. A algún niño lo violan. Bien, 250 secuestrados. En estos momentos Israel sigue pidiendo que le devuelvan 50 personas. No sabe si vivas o muertas, porque siguen rehenes. Para los israelíes una persona es importante hasta muerta. Ahí llega el respeto. Claro, para la gente de Hamás, total, a fin de cuentas, si tú tienes libertad sexual y eres un homosexual, te pueden degollar, te pueden arrastrar por la calle hecho trizas. Si eres una persona que se captó, que se secuestró, que se mató y que se violó en aquel 7O, te pueden mostrar en fotografías y subirlo a redes sociales con los miembros destrozados. Es lo que hace un grupo terrorista. Bien, repito, el PP pidió 1 minuto de silencio. Lo pidió en el Congreso de los Diputados después de que la izquierda pidiera 1 minuto de silencio por las muertes en Gaza. ¿Saben lo que ocurrió? Pues que Armengol directamente, sin discusión, se negó a que hubiera 1 minuto de silencio por esas muertes. Déjenme que haga una reflexión sobre lo que está ocurriendo en España. Esto no es normal. Esto no es normal. O sea, Pedro Sánchez ha decidido pactar con todo aquello que destroza España. Y ha decidido que aunque por el camino vaya al banquillo y pueda acabar siendo condenada su mujer, su hermano, 2 secretarios de organización suyos, 20 cargos que tienen en estos momentos imputados, aunque haya casos obscenos de corrupción, directamente de enchufe de prostitutas, de haberse estado jugando nuestro dinero y gastando nuestro dinero, sí, el nuestro, el que nos roban vía impuestos, porque cuando tú llegas al nivel fiscal de España, esto no es una recaudación, es un robo fiscal, como la copa de un pino. Cuando llegas a ese nivel y te da olímpicamente lo mismo que ese dinero se haya utilizado hasta en colocar a prostitutas, que se hayan visto y oído grabaciones, vídeos obscenos, hablando de cómo se reparten 470.000 euros, medio millón para ti, medio millón para mí, amañame esta obra, amañame la otra, y sigue agarrado al poder, evidentemente lo que le importa es el poder y él mismo. Bien, Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder,
ha pactado con todo aquello que quiere destruir España, la Constitución, los principios de la transición. Ha pactado con etarras, ha pactado con proetarras, ha pactado con prófugos de la justicia, ha pactado con golpistas, ha pactado con separatistas y está entregando a trozos o en el todo, España. Eso era lo que criticaba Javier Lambán en sus últimos días. Bien, y dentro de esa barbaridad ha pretendido crear un clima en el que acusa a determinada gente, entre otros a nosotros, de estar sembrando un discurso de odio. ¿Qué discurso de odio sembramos nosotros? Y pregunta, ¿qué discurso de odio no ha sembrado usted a lo largo de todo este tiempo, señor Sánchez? Esos 3 actos le deberían dar vergüenza a cualquier persona con un mínimo de humanidad. Negarse a aplaudir a una persona de su propio partido. Claro, ¿qué vamos a decir? Si total han pactado con etarras que asesinaron a 12 personas de su partido y le ha dado olímpicamente lo mismo. Miren, cuando levantó aquel muro, que lo dijo en el Congreso de los Diputados, por cierto, luego dijo otras frases, pudo gobernar sin el Parlamento, lo que estaba retratando era el perfil de un totalitario violento. Voy a más de lo que he dicho hasta ahora. Hasta ahora yo decía era una persona que patrocinaba el terrorismo, o mejor dicho, que convivía con el terrorismo. No, perdonen, es que utiliza el terror. Hasta el punto de que en estos momentos ha indultado a 2 personas que se lanzaron a por un grupo de personas en un mitin de Vox, porque según Pilar Alegría eran ultraderecha. Es decir, ¿dónde está el respeto a la libertad política? ¿Dónde está el respeto al pluralismo político? ¿Dónde está el respeto a la libertad de opinión? Pilar Alegría dice que son de extrema derecha y automáticamente hay que ir a por ellos. Repito, que los han indultado. Que los han indultado. ¿Qué estará pensando Pilar Alegría? ¿O qué estará pensando Pedro Sánchez de lo de Charlie Kirk? Me encantaría poder entrar en su mente y ver lo que están pensando, porque me temo que coincidiría con lo que yo estoy pensando que ellos en estos momentos tienen en la mente. Es una barbaridad de tal calado el clima que están sembrando en España, que creo sinceramente que estos 3 actos reflejan perfectamente lo que está pasando. Bien, se lo digo literalmente, ojalá se marche pronto, ojalá nunca hubiera venido.